Pues bien, el Banco Central retira la solicitud y se viene a Venezuela, la noticia sale por la prensa y fueron al TCJ buscando una interpretación que le permitiera presentarse en Bogotá con la autorización. ¿Cuál es lo extraño de esto? Lo extraño es lo siguiente. La sentencia sale ayer a las 10 de la noche. A las 10 de la noche. Ayer fue el día miércoles. Ayer era el día de la independencia de Colombia y por tanto el fondo no trabajó ayer en Colombia. Pero la consultora jurídica del Banco Central salió ayer para Bogotá con la sentencia firmada, aun cuando no ha sido publicada. Es decir, la consultora jurídica del Banco Central, la doctora María Franco, viaja el día miércoles en la mañana a Ciudad de Bogotá sin que la sentencia sea publicada. ¿Qué quiere decir? Que había una componenda entre el TCJ y el Banco Central para publicar la solicitud o la sentencia donde se aprueba este crédito y luego de la Ciudad de Bogotá. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos aquí? El problema que tenemos aquí es lo siguiente. El artículo 150 de la Constitución es muy claro y dice lo siguiente. Todo contrato de interés nacional suscrito por el gobierno central, los gobiernos regionales y los gobiernos locales y las alcaldías tienen que tener la aprobación de la Asamblea Nacional, todos los contratos de interés nacional. Y esto es un contrato de interés nacional, porque aquí se está emitiendo deuda en dólares, pagadera en dólares, que tiene que tener la aprobación y el consentimiento de la Asamblea Nacional. ¿Qué hubiésemos hecho nosotros? Que nos presenten la información, que nos presenten, mira, vamos a solicitar un crédito por 1.000 millones. Y las condiciones son estas, el plazo, la tasa de interés, ¿y cómo se va a pagar la deuda? Y nosotros lo analizamos, y si conviene el interés del país, se lo aprobamos. Pero lo que no podemos aceptar es que ellos traten de usar al TCJ y esa ponencia, yo leí la ponencia, son como 30 páginas, de las cuales 30 páginas, de las cuales 29 y la mitad de la página 30 no dice nada, hasta que dice, se acoge lo que dice el abogado del Banco Central. Entonces, así no puede funcionar un país. Ahora, ¿cuál es el temor del Ejecutivo Nacional de acudir a la Asamblea Nacional a solicitar este tipo de aporte? Porque desde la Asamblea Nacional se conoce cuál es las finanzas públicas, se conoce cuál es el nivel de necesidad de financiamiento que tiene el país, se ha hablado mucho de esto. Incluso se acude a la Asamblea Nacional para autorizar los créditos adicionales para aumentar los presupuestos de gobernaciones, alcaldías. Recientemente aprobaron ustedes un presupuesto, un crédito adicional, perdón, para poder cubrir insuficiencias presupuestarias del distrito capital. Bueno, es que eso es el punto. O sea, la posición nuestra es que nosotros queremos contribuir a resolver la crisis, pero no puede pretender el Banco Central que él va a pedir un préstamo por 1.000 millones de dólares sin que el organismo contralor del país de materia financiera, que es la Asamblea Nacional, se la apruebe. Por tanto, si el Fondo Latinoamericano Andino de Reserva aprueba esa operación, esa es ilegal. La operación es ilegal y la Asamblea Nacional el próximo martes la va a discutir, va a hacer un pronunciamiento, se va a comunicar con la autoridad del Fondo Latinoamericano Andino de Reserva, cuya sede está en Ciudad de Bogotá, para decirle que esto es un acto írrito, ilegal, y que cualquier gobierno no va a poder honrar esos compromisos porque fue suscrito de manera ilegal. Y el señor Nelson Merente, presidente del Banco Central, y el directorio del Banco Central, que aprobó este acto ilegal, entonces tendrán que atenerse a las consecuencias. Porque tú no puedes ponerle, Mariana, a los venezolanos una deuda adicional de 1.000 millones de dólares que no la van a pagar ellos, la van a pagar la generación que viene. Entonces, estamos previniendo al país acerca de este acto ilegal. Insisto, nosotros queremos ayudar a solucionar la crisis, pero hacer las cosas bien hechas. Es que hay una ley, está la Constitución, y la Constitución te regula en su artículo 150 el endeudamiento público. ¿Cómo podría ser ya una vez, si el Fondo Latinoamericano Andino de Reservas le otorga este préstamo a Venezuela, organismo del cual Venezuela es fundador, cómo podrían ser las condiciones de este crédito y qué nivel de impacto económico podría sumarle ya a la deuda externa que tiene el país? Bueno, el fondo, como su nombre lo indica, es para prestar plata. Y los países van y piden prestado dinero. Pero para prestar, los países tienen que presentar un programa. Mira, el préstamo es para esto, porque la plata no se puede despilfarrar. El plata es para esto, se va a utilizar de esta manera, la tasa de interés va a ser el 2 o 3% anual, se va a pagar en 5 años, las cuotas son trimestrales, son semestrales o son anuales, entonces todo el mundo sabe las condiciones. Pero es que aquí no se sabe nada de esto. Ustedes que son los periodistas que están todo el día encima de la materia económica, no sabían de este préstamo. Nosotros lo sabemos porque nos informaron. Se sabía del préstamo, se sabía para. Y se supo porque el Nacional la sacó, si no, no se sabe del préstamo. Todo está hecho en la oscuridad. Entonces, tú no puedes endeudar un país de esta manera. Hoy estamos, fíjate, vamos a poner en contexto con esto. Nosotros estamos pagando en deuda
todos los años. El año pasado, 2015, pagamos 10.000 millones de dólares en deuda financiera a los bancos y 5.000 a los chinos, 15.000 millones de dólares. Este año, 2016, estamos pagándole 11.000 millones a los bancos y 4.000 a los chinos. 15.000 millones de dólares en deuda. Es decir, estamos gastando más en pago de deuda que lo que gastamos en salud y en educación juntos. Ahora, Venezuela tiene todo este tipo de compromisos que, como usted lo acaba de señalar, pasan los miles de millones de dólares. Se han señalado que las necesidades de la nación estarían por el orden de, algunos señalan, hasta 70.000 millones de dólares de necesidad. 1.000 millones de dólares. No, ¿en qué los puede invertir el Estado? Bueno, obviamente 1.000 millones es dinero, es plata. Eso lo puede utilizar para financiar las importaciones, dada la carencia que tenemos de bienes ahorita, lo puede usar para pagar la deuda que tiene con los proveedores, con los contratistas. 1.000 millones es dinero. ¿Pero ¿duraría hasta cuándo? No, esto es una semana de importaciones. Esto es muy poco, realmente es muy poco. Pero el problema no es el monto, es la señal que está transmitiendo el país. Está transmitiendo una señal que está en bancarrota, que está raspando la olla y que está haciendo las cosas de manera ilegal. O sea, tú no puedes obviar al Parlamento. En ningún país civilizado del mundo, todos los países del mundo, para emitir deuda, van al Parlamento. Y la razón de esto viene desde la Revolución Francesa. Cuando el ministro francés de la corona, de Luis XV, fue a la Asamblea Nacional, llamada Necker, a pedir un impuesto para el pan, porque las finanzas francesas estaban en quiebra. Y se paró un constituyente de la Asamblea y dijo, no se puede aprobar ningún tipo de endeudamiento si no tiene la aprobación de la Asamblea Nacional. Y desde allí, en ese momento, todas las operaciones de crédito público y de deuda pasan por la Asamblea Nacional o por los parlamentos, siguiendo el ejemplo francés. Y tiene toda la lógica del mundo, porque tú no puedes endeudar un país sin que el representante del país que esté del pueblo en la Asamblea Nacional o Parlamento apruebe esa operación. Además de discutir este tema, la Asamblea Nacional, ¿qué otro tipo de acciones pueden ejercer contra lo que puede hacer este préstamo de parte del Fondo Latinoamericano Andino de Reservas? Bueno, nosotros obviamente vamos a discutir esto probablemente el martes. Vamos a buscar contacto con el Fondo Latinoamericano y le vamos a advertir que Venezuela está viviendo una transición política y que cualquier operación financiera que hagan ellos, si tiene el consentimiento de la Asamblea Nacional, está perfectamente legal. Pero aquella que no la tuviese, está sujeto a que un nuevo gobierno va a tener que revisar esos acuerdos y que vean que Venezuela es un socio fundamental y que no pueden deteriorar y desarmar una relación con Venezuela porque un presidente irresponsable del Banco Central fue allá con el sombrero de la mano, arrodillado, a pedirle plata después de haber despilfarrado toda la riqueza que tuvo este país. Este país recibió 863.000 millones de dólares y no se sabe dónde está. Ahora va a pedir 1.000 millones prestados sin que lo apruebe la Asamblea Nacional. No, tiene que tener la aprobación de la Asamblea Nacional. Le agradezco habernos acompañado la tarde de hoy. Muchas gracias a usted. Globovisión.